¡Singapur! Bueno, oye. Bueno, primero de todo, para quien se extrañe por esta intro, es porque a veces llego muy tarde a casa, justo antes de grabar, y la inspiración no está como para currarme una intro de 1 minuto medio épica. Así que, bueno, cuando veáis este gritito al aire, es exactamente por eso. Dicho esto, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás encarando Bueno, la semana? quiero mandar un saludo a toda la gente que ha seguido viendo este vídeo después de que entre a un canal que no conoce para ver un previo sobre el Gran Premio de Singapur y se encuentre a un tío con una gorra de McLaren gritándole. Entonces, a los que sigáis aquí, bienvenidos a Smooth Operators. Y respondiendo a tu pregunta, bien. Me gusta este nuevo horario nocturno que estamos adoptando ahora, A mí no. inspirándonos sobre todo en el Gran Premio de Singapur este fin de semana, ¿no? Carrera nocturna que tenemos. Así que con ganas de comentar las cosas, que tampoco están habiendo ya tantas cosas que comentar de este año ya, porque todo el mundo se está empezando a centrar mucho en 2026, pero Singapur siempre es un gran premio interesante. Genial. Pues ahora nos pondremos a hablar de ello, ¿vale? Pero si ya se nos había caído alguna gente que había entrado en este vídeo después de escucharme a mí gritar, vamos a hacer que se caiga otra buena parte para comentar muy brevemente que tal como ya os dijimos la semana anterior y la otra, este último fin de semana hemos estado con Guille en Monza, que por cierto, pueblecito súper mono, súper chulo, y hemos hecho la media maratón de allí. ¿Qué tal te pareció el circuito? Así de en primera persona y pasando por el asfalto. Yo lo disfruté como un niño. Casi no podía correr, no paraba de llorar en cada curva. Además, cada vez que pasaba por una curva intentaba atacar todos los pianos y digo, a ver, que voy a 10 por hora, qué piano ni qué piano. Pero muy chulo, impresiona. Bueno, a mí me impresionó verlo en persona, sobre todo la parte antigua del óvalo, el óvalo antiguo que se dejó de usar hace muchísimos años con todo el peralte. Yo Una solo. parte muy chula del circuito que Jordi, por cosas de la vida, pues no vio. Y he puesto un par de fotos por ahí en la presentación, creo que están al final de todo, Voy. de dos cosas que me han parecido chulas. Hay muchas cosas chulas, pero realmente tampoco iba a hacer muchas fotos de gente corriendo porque eso sé que a nadie le interesa. Lo Pero estoy creo que están al buscando final y de todo. Están al final de todo. final Pues de una de las todo cosas que me es... sorprendió, la última de todas. Vale. Una de las cosas que me sorprendió cuando estuvimos, que te lo señalé, es Espera, que perdona. estaba toda la Que lo estoy línea de meta compartiendo. llena de firmas, de como los tifosi siempre eh, invaden la pista una vez se termina la carrera, está toda la línea de meta con firmas, un poco la cola de la estampida del Portaventura, que te vas encontrando firmas de todos los colegios que van pasando por ahí. Pues igual, y de hecho hay una que pone Charles Leclerc campeón del mundo 2026, que de eso luego hablaremos del futuro de Charles Leclerc en Ferrari, por eso he querido rescatarla. Y la otra foto que me he preocupado de hacer es del piano de la salida de Ascari en la que Alonso rompió la suspensión. O sea, yo estaba corriendo kilómetro 5 y dije, el piano de Ascari, tengo que hacer esta foto. Solamente para que se vea lo inexistente que es este piano. Estos pianos hace 3 o 4 años, no más, sí que eran mucho más pronunciados, pero ya desde que empezaron los coches de efecto suelo fueron rebajándolos mucho porque atacan mucho más los pianos. Y había problemas con las salchichas y con todos los bordillos interiores y tal. Entonces los han rebajado muchísimo. Lo digo porque cuando rompió Alonso la suspensión se decía de que había atacado muy fuerte el piano y digo, pero ¿qué piano? ¿Qué piano? Si es prácticamente plano, que ya se ve en la foto de arriba de Alonso, ¿eh? Pero luego en persona dices, ni se nota que hay un piano aquí. Y solo quería decir eso. Luego, pues la carrera muy bien. Ya Sí. está. Bueno, cosas que también impresionaron fue los pequeños cambios de altitud que parecen muy tontos cuando se ven por televisión, como que no hay ni bajadas ni subidas prácticamente, pero cuando estás pasando por allí, literalmente corriendo, pues sí que lo notas realmente. Las las primeras curvas justo después de la chicane, allí también hay un cambio de desnivel, después también cuando pasas por debajo del túnel, más de lo mismo. Entonces es curioso como un circuito que parece tan llano, cuando realmente lo pasas por allí corriendo, observas esa diferencia. Sí, el peralte de la curva 3 Sí, del gran curvón es bastante más peraltada de lo que parece en imágenes. Y igual, en la salida de Dilesmo, de la segunda de Dilesmo, en la recta pre-Ascari,
el desnivel que hay en la bajada, que para cruzar por debajo del óvalo antiguo, son cosas que no se aprecian en la carrera y que yo y mi corazón, que estábamos sufriendo, lo agradecimos un montón, la verdad. Sí, sí. Y nada, justo antes, es decir, para ya saltar al GP que nos pertoca, cuando Guille ha comentado lo de que yo hice un poco lo que quise, estábamos, es decir, participamos en la media maratón, ¿vale? Había 4 recorridos, uno de 5 kilómetros, otro de 10, 21, que es el que hicimos nosotros, y el de 30. Bueno, justo en el kilómetro 19 había una desviación, ¿vale? Para los que iban para el de 30 y para los del 21. Pues obviamente, yo no escuché bien lo de diestra, siniestra y lo que tú quieras y más. Siniestra. Sí, Siniestra. siniestro fue mi futuro. Y total, que pillé la curva y me fui para la ruta de 30. Entonces, terminé los 21, vi que no había nadie, obviamente, porque no había nadie, no había meta, no había nadie esperándome para darme una medalla ni felicitarme por mi super carrera que hice. Y nada, paré el reloj y dije, hasta aquí hemos llegado, me he equivocado y volvemos andando. Que de hecho le pasó lo mismo en francés y compartimos el momento juntos. Por eso yo no vi esta parte que sí que vio Guille. Sí. Es la del balón. No, pero lo digo en serio, es una de las cosas que impresiona más el peralte que tiene en el punto medio de la curva, justo a la mitad de la curva, es prácticamente un muro vertical. Y dices, ostras, yo voy con mis piernecitas, que creo que tengo medio caballo de potencia en las piernas. Digo, lo rápido que pasa un coche para aguantarse aquí lo que es la fuerza centrífuga, macho. Sí, sí. Pero bueno, ya nos harás un vídeo explicándonos de qué va el tema, ¿no? En algún momento. Uno de estos de los no, lo último que quería señalar es que, a diferencia de Hamilton y Leclerc, es verdad. tenemos una medalla de Monza. Es verdad. La medallita, efectivamente. Y ya está. Lo último es, si este vídeo llega a 20 likes, tampoco, no, más, 30, que no va a llegar, tranquilo Jordi, vamos a hacer el de Spa-Francorchamps. Bueno, ya lo haremos. En fin, bueno. En algún momento. Eso seguro. Bueno, y con esta introducción un poquito más larga de lo normal, pero bueno, teniendo en cuenta que, tal como has dicho, tampoco hay muchísimas novedades, entramos ya en materia para hablar del GP de Singapur. Carrera que en local es nocturna para nosotros, y cuando digo nosotros ahora mismo somos tú y yo, al igual que también todos los españoles que nos siguen. Podremos disfrutar de ella en horario más o menos normal, ¿vale? Por lo que es la gira europea. Tenemos un fin de semana regular, entendiéndolo como libres 1, libres 2, libres 3, clasificación y carrera, no hay sprint. Libres 1, 11:30, libres 2 a las 3, la clasificación del sábado, que es realmente lo importante, también a las 3, y la carrera a las 2 del mediodía. Y otra vez, tristemente, pero no os preocupéis porque dentro de nada ya viene vuestra zona horaria para poder disfrutar de las carreras en horario normal. Para los países latinoamericanos, tanto la clasificación como la carrera toca madrugar para poder verlo. A nivel de tiempo, se han visto diluvios, ¿vale? Durante estos días en Singapur. Por ahora, por lo que se ve aquí, se calcula o se predice que vamos a tener un cielo despejado, bueno, con nubes, pero sin lluvia. Veremos si esto continúa así, pero teniendo en cuenta que está en una zona un poco complicada por lo que se refiere a meteorología, a lo mejor nos encontramos una lluvia sorpresa. Ya veremos. Y poco más. Me ha hecho gracia que decías lo de fin de semana normal sin carrera al sprint, solamente para recordar que el año que viene no sé a quién se le ha ocurrido que Singapur es un gran circuito para hacer una carrera al sprint. Es verdad. Pero bueno, los coches del año que viene a lo mejor son espectaculares en una carrera al sprint. Me refiero, se quedan sin pilas en mitad de la carrera o alguna cosa de estas que pueden pasar el año que viene. Pero si quieres empezamos ya con las claves del Gran Premio por ir cerrando, por ir dando carpetazo a los distintos temas. Entonces, claves del Gran Premio de Singapur, nos vamos al circuito de Marina Bay, circuito urbano, carrera nocturna, un circuito de 4.940 metros, muy diferente a lo que vimos en Bakú, a lo que vimos en Monza. Lo comparo más con Bakú por ser un circuito urbano también.
En este caso tenemos un circuito de mucha carga aerodinámica, muy exigente para los frenos y sobre todo para unos pilotos que tendrán que dar 62 vueltas en carrera bajo las duras condiciones de temperatura y de humedad de Singapur. Como has dicho tú antes, un sitio un poco complicado. Se esperan temperaturas altas por encima de los 30 grados y seguramente no solo vamos a ver muchas aperturas en la refrigeración de los motores, vamos a ver si algún motor sufre también, porque este año está siendo un poco peculiar en cuanto a abandones. Creo que no he puesto ninguna foto de todo esto, lo digo por si estás buscando. También aperturas de refrigeración en cuanto a los pilotos y el famoso chaleco este de refrigeración que obliga a la FIA a montar cuando se superan los 32 grados, creo que es. No recuerdo la temperatura exacta límite. Entonces, fin de semana exigente para los pilotos a nivel físico, de los más exigentes de la temporada. El más exigente tal vez con Qatar, aunque ahora como Qatar se ha movido en fechas, suele ser un poco... El año pasado fue más suave. Entonces, las 4 claves para este fin de semana las marcamos aquí como siempre, ya he ido diciendo algunas así por encima. Volvemos a un circuito de mucha carga aerodinámica en el que se recuperarán las alas traseras del Gran Premio de Mónaco. Creo que he puesto ahí un par de fotos comparativas de pues tanto lo que sí, por ejemplo, el ala de baja carga que llevaban a Azerbaiyán comparada con el ala de alta carga de Red Bull que llevaban el Gran Premio de Mónaco, que se ve claramente como en el plano principal la curvatura es muchísimo más pronunciada. El ala trasera de Mónaco es prácticamente un muro, ¿no?, que intenta aprovechar el aire para empujar el coche o la parte trasera del coche hacia atrás. Aquí evidentemente estamos siempre comparando alta-baja carga aerodinámica, solamente centrándonos en el alerón trasero, como si el coche fuese solo eso. Entran en juego muchas más cosas, pero es una forma de hacerlo más simple y más fácil de ver. Entonces también he puesto, creo, la comparativa con lo que ya llevaron el año pasado, creo que es la siguiente fotografía, comparándolo con Mónaco de este año, que son alerones de esto. Singapur 2024, mucha carga aerodinámica atrás. Mónaco 2025, una ala trasera muy parecida. Así que es esperable, lo vamos a ver mañana y el viernes ya se verán en los entrenos cómo los coches, cómo los equipos van buscando esta alta carga aerodinámica, pese a que se modificó el circuito hace un par de años, que ya tampoco voy a explayarme mucho más en este tema porque ya lleva un par de años con esta modificación, que se cambió el tercer sector, se quitó toda esta zona más revirada del tercer sector y se puso una nueva zona de DRS el año pasado. De hecho, se hizo una recta originalmente y luego el año pasado se amplió con una nueva zona de DRS. Creo que está el vídeo comparativo por ahí, pero tampoco hace falta que lo veamos porque se alarga un poco. Pero en definitiva, por mucho... Ya, bueno, déjalo que vaya corriendo. Pero pese a esta modificación, el circuito no deja de ser un circuito de mucha alta carga aerodinámica, circuito urbano con poco agarre, entonces los equipos van buscando carga aerodinámica donde pueden. Entonces, segunda clave de este fin de semana, he ido directo al grano con el tema, con el título: muros, baches y pianos. No es que vaya a venir aquí nadie a tocar una canción, me refiero a los pronunciados pianos que tiene el Gran Premio de Singapur, el circuito de Marina Bay, que yo echo de menos esa famosa doble chicane que tenía antes en el segundo sector, con unos pianos donde prácticamente los coches salían volando, que los quitaron por eso, porque eran peligrosos. Creo que hay una foto por ahí. No sé si vas a ser capaz de encontrarla porque he ido vomitando muchas cosas. No lo sé. Bueno, da igual. Sí, pues esto, los coches directamente salían disparados y esto lo quitaron, pero de todas formas sigue siendo un circuito en el que se tienen que atacar mucho los pianos. Es un trazado bastante bacheado y circuito urbano, los muros están muy cerca y no se perdonan los errores. He puesto las fotos de Norris, justo la que habías puesto antes era los errores que cometió Norris, que casi se va contra el muro en una carrera que tenía prácticamente dominada. Entonces, esto lo digo sobre todo porque aquí empieza el reto de encontrar la altura perfecta del monoplaza, porque se suele subir la altura del coche para prevenir el desgaste de la plancha y entra siempre en juego la famosa estabilidad de la plataforma, que no se vea afectada a la hora de pasar por todos estos baches, de atacar los pianos, que es un problema que, por ejemplo, tiene Red Bull. Entonces vamos a ver cómo los equipos se adaptan a todo esto en este circuito. Pues sí, también he puesto la foto aquí de las famosas chispas que les salen a los monoplazas, que son tan espectaculares por la noche, que para el que no lo sepa, las chispas estas están hechas a posta porque molan. Pusieron los skits estos de metal para que salieran chispas y dijeron, la foto está todo guapa, vamos a dejarlo. Es así, ¿eh? Es así. Y tercera clave, ya hemos hablado de los muros y de lo poco que se permiten errores en este circuito, y alguien que no ha querido cometer errores o que no ha querido arriesgar este fin de semana es Pirelli, que
trae el mismo compuesto el año pasado, trajeron C3, C4, C5, tal vez hubiese sido un gran premio para ver de nuevo este neumático C6 más blando que ya han ido trayendo en algunas carreras, aunque ya se está viendo que no ha sido, digamos, muy efectivo, porque ya de hecho en clasificación muchos equipos ni siquiera lo llegan a utilizar. En Bakú fue un ejemplo de ello, como algunos preferían utilizar el neumático medio en la Q1 y la Q2 y luego tal vez pasar al blando, y luego cuando montaban el blando veían que llegaban al tercer sector con el neumático prácticamente destrozado. Así que es que solo quiero felicitar a Pirelli por hacer unos neumáticos que duran 60 vueltas en carrera, pero luego en clasificación duran media vuelta. Es increíble. El neumático blando dura media vuelta, el C6 este. Entonces, el circuito de limitación trasera, en el que la parte trasera es la que más sufre, sobre todo por estas zonas de tracción, tanta curva lenta que hay. Aunque no hay mucha degradación, como se marca aquí en este esquema que hace siempre Pirelli. Al final, adelantar depende mucho de esta gestión de los neumáticos y que haya diferencia de neumáticos entre el piloto de delante y el piloto de atrás. Y otra parte que es bastante exigida en este circuito son los frenos, y volvemos un poco a lo que dijimos ya en Bakú, cómo aprovechan los equipos este calor generado en la frenada para gestionar la temperatura de los neumáticos, que ya en Bakú era un problema para meter en temperatura los neumáticos delanteros. Aquí en Singapur vuelve a pasar un poco lo mismo. Ya de hecho, por ejemplo, Red Bull el año pasado sufría mucho de su piraje aquí, así que va a ser otro de los puntos claves y que vamos a ver que va a ser uno de los temas a comentar durante el fin de semana. Y por último, la última clave, circuito urbano, circuito un poco al estilo Mónaco, con diferencias, pero me refiero a en cuanto a la dificultad de adelantar. Es un circuito de clasificación, un circuito de estos de posición que se dice. Tu posición en parrilla es muy importante porque luego en carrera es bastante fácil defender la posición pese a las 3 zonas de DRS, por lo que el sábado hay muchísimo en juego. Además, este año ya estamos viendo que es muy difícil adelantar en general. En Singapur no espero que haya otra cosa, por eso mencionaba antes lo de felicidades por poner una carrera de sprint el año que viene aquí. Pero en definitiva, a nivel estratégico, vamos a tener estrategias a una única parada, que es lo que tuvimos el año pasado, y sobre todo entra en juego gestionar tema de banderas amarillas en clasificación, que no te anulen la vuelta, banderas rojas y safety cars, evidentemente, durante la carrera para aprovechar para hacer la parada. Y un cambio importante que se ha anunciado hoy, que puede afectar a nivel estratégico, aunque ya lo hicieron en Zandvoort y vimos que no cambió nada, fue aumentar la velocidad del pit lane. En Singapur estaba fijada a 60 km por hora, aquí la han aumentado a 80 kilómetros, que es lo mismo que hicieron en Zandvoort, para que el tiempo de parada sea más corto y a ver si así fomentas que haya más paradas. Bueno, va a haber una parada probablemente, a no ser que haya muchos virtuals y safety cars y cosas raras que ya sí que entre en juego hacer estrategias a más paradas. Pero en general, es que de hecho, no sé si te acordarás, 2023, Carlos Sainz salió en pole position y la carrera fue gestionar el ritmo para gestionar los neumáticos, y ni siquiera iban a tope porque no hacía falta, porque se iban protegiendo. Luego aprovechó a Norris para darle DRS y que no le adelantaran los Mercedes que iban con neumático nuevo. Entonces, acaba siendo una carrera en la que es muy importante el sábado, por lo que no se pueden cometer errores. Lo digo sobre todo por McLaren, que tiene 2 pilotos, que por lo que sea, hay algunos fines de semana que el sábado se les complica más de la cuenta. Y creo que estos son las claves. Sí. Había puesto una foto, que creo que las paso por encima, de vueltas lideradas. Sí. En este Gran Premio, que es para que se vea la importancia del safety car. La ha subido de Race y me ha hecho gracia, que son quién lleva más vueltas lideradas en el Gran Premio de Singapur. El primero es Vettel, el segundo es Hamilton y el tercero es el piloto del safety car. Entonces, me ha hecho gracia. Bueno, es muy indicativo de cómo funciona este circuito. Pero bueno, genial. Buenas claves. Vamos a ver qué tal funciona. Buenas claves. Buen resumen, Jordi. En fin, vamos a movernos para adelante, por favor. De acuerdo. Toca hacer repaso de cómo tenemos las clasificaciones. Ambas, las de constructores y las de pilotos. Constructores. Vamos a repasar McLaren un segundín, solamente para comentar que en este GP pueden ya dar por finalizado el título, el campeonato de constructores, a no ser que la vuelvan a liar, que es lo que pasó básicamente hace un par de semanas en Bakú, ¿vale? 13 puntos son los que necesitan sumar, y con esto ya automáticamente
ganarían el Mundial de Constructores. Entonces, la segunda posición está muy batallada. Y cuando digo muy batallada, quiere decir que tenemos a los 3 equipos en 18 puntos. Yo aún no entiendo cómo Red Bull está allí. Yo sí, te lo explico, porque Max Verstappen va a ganar el Mundial de Pilotos. Te lo explico. Bueno, en fin. Como podemos ver, no paran de disputarse o cambiarse de posición Mercedes y Ferrari. Ahora mismo Mercedes va por delante, pero veremos qué es lo que sucede este fin de semana después del resultado de Singapur. Y Red Bull en este circuito concretamente sí que te diría que no, no les amenaza, pero bueno, veremos qué es lo que termina sucediendo. Williams continúa quinto, ¿de acuerdo? Racing Bulls pasó por delante en sexta posición. Después tenemos Aston Martin y poco a poco se van quedando más para atrás Kick Sauber, que no ha tenido los mejores resultados estos últimos GPs, independientemente de las buenas actuaciones de Bortoleto. Haas, que hace tiempo que no suma, y Alpine, que hace ya mucho tiempo que no suma. Y en el de constructores, ¿de acuerdo? Tenemos a Piastri y a Norris en una diferencia de 25 puntos, que realmente continúa siendo bastante insalvable, a no ser que Piastri la vuelva a liar, y probablemente lo que sucede es que Norris también la vuelva a liar. Pero aquí lo importante es que viene Verstappen. Norris ya lo puede ver por el retrovisor, todo amenazante, y con la musiquilla de fondo. Veremos qué es lo que sucede. Realmente, yo creo que esto es lo que da más vida ahora mismo al Mundial, que es sencillamente ver como un Max Verstappen, que da igual donde lo pongas, si tiene un coche competitivo, te va a ganar la carrera, es capaz de recortar y ganar este Mundial, que sería apoteósico. Es decir, yo incluso que sea fan de McLaren, ver esto sería absolutamente sublime. Después tenemos a Russell, los Ferraris absolutamente perdidos, Antonelli, que por lo menos diría que no llegó a cambiar de posición, pero se aleja un poco de Albon. Y después ya tenemos muy lejos tan a Hadjar como Hülkenberg. Veremos quién termina en esta 9ª y 10ª posición, porque realmente los pilotos que están por debajo, la diferencia de puntos es bastante pequeña. Pero bueno, no sé si quieres comentar alguna cosa más de aquí. Si no, yo creo que podemos saltar ya a los equipos. Pasamos ya a los equipos, sí. Pues venga, y empezamos hablando de McLaren. Lo dicho, 13 puntos y ya se coronan como constructores. Ahora, el Mundial de Pilotos está más o menos abierto. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, estamos aquí hablando de los 13 puntos que tienen que conseguir para cerrar el Mundial de Constructores matemáticamente, aunque es una cosa que ya en Bakú podrían haber hecho si Piastri y Norris hubiesen tenido un fin de semana decente. Digamos, porque lo de Bakú fue... sí, lo de Bakú fue algo un poco fuera de lo esperable completamente. Entonces, en este circuito volvemos a Singapur, volvemos a un circuito de muy alta carga aerodinámica, perdón. Entonces es esperable que se vuelva a ver al McLaren dominador, a un McLaren sólido delante. Lo más importante creo que va a ser, que ya lo he dicho antes, que sus dos pilotos no cometan errores en clasificación. Lo digo sobre todo porque sí, Norris el año pasado fue rápido, consiguió la pole y luego lideró de principio a fin la carrera sin problemas, más allá de que tuvo 2 o 3 toquecitos con el muro, que por poco acaba abandonando una carrera que tenía totalmente controlada. A mí me hicieron sufrir que flipas esos toquecitos. Estaba por dentro diciendo, ¿qué hace? ¿Pero qué hace? Es decir, está liderando por 20 y pico segundos. ¿Qué hace? Y el otro punto es Piastri, que sí que este año se está mostrando mucho más sólido, pero aquí el año pasado, por ejemplo, cometió errores en clasificación, acabó saliendo en 5ª posición, tuvo que remontar a una 3ª, pero en esta situación actual, con estos coches que están tan igualados, no sé si Piastri sería capaz de remontar, y lo digo sobre todo porque si se te cuela un Max Verstappen delante, dudo que sean capaces de recuperar esta posición. Por eso lo digo, debería ser un fin de semana en el que puede que tengamos, en base a lo que veamos el sábado, habrá que esperar más o menos de cara al domingo. Lo más probable es, si todo sale bien, veamos un doblete. Yo creo que es fin de semana de doblete de McLaren, pero si los dos pilotos empiezan a complicarse, empiezan a tener problemas para llevar el coche a esa ventana, en ese filo de la navaja que dicen muchas veces
en la que tienen que llevar al monoplaza en clasificación a una vuelta para que todo salga bien y que a veces se vuelve un poco impredecible. Si tienen una clasificación de este estilo, se puede complicar mucho la carrera y vamos a ver quién se les cuela adelante de cara al domingo. Pues eso, tener que recuperar las posiciones. ¿Tú a quién ves como favorito este fin de semana? ¿Piastri o Norris? Yo diría que es un circuito más de Norris, por lo que estamos viendo este año, por el tipo de curvas que hay. Pero es que las diferencias son mínimas y Piastri, por ejemplo, es que Piastri ahora mismo es un piloto un poco difícil de comparar porque el año pasado era su segundo año. Entonces este año como que está dando pasos de más solvencia, más sólidos. Entonces siempre empieza un poco de cero para mí en cada circuito y es ahora donde tiene que demostrar si ya ha dejado de ser ese rookie en su tercer año o todavía tiene que pulir cosas que las tiene que pulir, ¿eh? Pero yo creo que en principio Norris aquí apostaría más por Norris. No debería ni no debería. Yo creo que Norris sería más rápido. Sí, sí. Yo estoy contigo en lo de más rápido. Si esto después se traduce en va a ganar por todas las otras variables que hay en juego, pues ya veremos. Coincido básicamente con todo lo que comentas. Y a ver, este no debería de ser un circuito donde Max Verstappen amenace una potencial victoria. Pero bueno, aquí también recalcar lo que hemos dicho siempre. Singapur, un circuito muy difícil de adelantar y el McLaren especialmente es un coche que le cuesta muchísimo seguir al coche delante, a no ser que tenga un ritmo muy superior. Entonces, veremos si la lían o no la lían, básicamente. La victoria está en sus manos. Pero bueno, de McLaren hay otra cosa a recalcar, ¿verdad? Que es que siempre aquí y en muchos otros sitios se ha criticado los Papaya Rules, pero Fernando Alonso ha roto una lanza a favor de ellas, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho Fernando Alonso, ahora leo las declaraciones, ¿vale? Y luego digo lo que creo que ha hecho. Ha dado mérito a Andrea Stella y Zak Brown, que han sido capaces de gestionar a los pilotos en beneficio del equipo, es lo que dice Alonso. Es menos emocionante, pero en lugar de pensar eso, deberíamos reconocer lo bien que lo están gestionando todo. Yo aquí lo que veo, más que un aplauso a las Papaya Rules, es una crítica a lo que fue 2007, donde no hubo Platinum Rules ni Plata Rules, no hubo nada. Ahí eso fue una guerra interna que ya, bueno, muy comentada, tampoco vamos a entrar en eso. Yo creo que va más en esa dirección, una crítica de lo que no supo hacer McLaren en su momento, que un aplauso a lo que está haciendo ahora, que yo creo que a él le da un poco igual el tema de las Papaya Rules porque no le afecta, me refiero. Ah, no, eso seguro. Pero bueno. Vale, y con eso yo creo que podemos cerrar el capítulo de McLaren. Lo dicho, poco hay que comentar a estas alturas del campeonato, y más teniendo en cuenta cómo estamos. Y podemos avanzar a Mercedes. Un coche que históricamente ha funcionado muy bien aquí. Si esto se va a traducir otra vez en este circuito, pues ya lo veremos. Russell se le da muy bien este circuito. Antonelli veremos qué tal. Pero yo creo que podemos estar ante el segundo mejor equipo en este circuito. No sé tú cómo lo ves. Creo que va a jugar un papel muy importante las temperaturas en la pista, siendo un circuito que no se degrada mucho, pero no es como Bakú o como Mónaco, que patina mucho más la parte trasera y hay mucho menos agarre y el asfalto es mucho menos abrasivo. En Singapur sí que lo van reasfaltando para la Fórmula 1 y de hecho lo reasfaltaron el año pasado en algunas partes. Entonces sí que es un circuito que degrada un poco más la parte trasera y también creo que por eso Pirelli nos ha querido arriesgar a traer el neumático C6. Entonces, con estas temperaturas tan elevadas en pista, vamos a ver si a nivel gestión de carrera se les complica. Pero lo que he dicho antes también, es un circuito de clasificación sobre todo. Russell está sabiendo ser muy rápido en muchas ocasiones y el Mercedes está siendo un coche rápido en muchas ocasiones también. Si cuadran todo, no descarto que de repente se plante Russell o Antonelli. Veamos si se ha conseguido por fin una línea, un progreso ascendente. Se te plantan delante y luego no los adelantes por mucho que caigan las ruedas. Entonces, no les veo mal, sobre todo también porque es un circuito que la parte trasera
más allá de la gestión de los neumáticos, todo lo que tiene que ver con agarre mecánico, están funcionando muy bien o están sabiendo hacer funcionar muy bien el coche en este tipo de curvas. Lo único que me quedó ahí también fue en Mónaco, como tuvieron estos abandonos en clasificación, esa mala clasificación, nunca vimos realmente el potencial de este coche en Q3 y no sabemos en un circuito así un poco equiparable, con diferencias, pero un poco equiparable, cómo hubiese rendido ese coche. Entonces, sí, estoy de acuerdo que pueden ser la segunda fuerza, pero creo que pueden haber ciertas individualidades que dejen esto en saco roto. Sí, sí, sí. Bueno, si no son ellos, potencialmente quien va a serlo va a ser Ferrari. Aunque Ferrari esta semana ha sonado poco ya por batallar o poder ganar algún GP. Yo creo que todas las esperanzas murieron con Monza, básicamente. Y ya rematadamente con Bakú, donde supuestamente Leclerc tenía, tenía también altas posibilidades de ganar. Entonces, hablando de Leclerc, una de las cosas que se han hablado este fin de semana, bueno, este fin de semana no, perdón, estas últimas semanas, es sobre su futuro. Porque obviamente el Ferrari o toda la época que ha pasado con Ferrari no ha dado los frutos que esperaba darle. Y si en algún momento se quiere convertir en campeón, pues a lo mejor tiene que hacer un planteamiento y cambiar de equipo, ¿no? Sí, como has dicho, era un fin de semana sin Fórmula 1 y había que sacar noticias. Entonces, una de las cosas que se ha comentado ha sido que se ha visto a la gente de Leclerc hablar o se ha informado de que la gente de Leclerc se ha puesto en contacto con McLaren, Aston Martin y Mercedes. ¿Nos lo creemos? Yo sí que me lo creo, pero como me creo que la gente de Russell se haya puesto en contacto con McLaren y el agente de Alonso se haya puesto en contacto con tal, porque todos están constantemente en contacto con todos. Al final, en el pit se conocen todos y solo hace falta oír hablar a los periodistas que van frecuentemente a cada gran premio, como al final te acabas ubicando con todos y todos se conocen un poco las caras, o bastante las caras. Entonces, no creo que sea una sorpresa, una noticia muy alarmante ni que sorprenda, porque creo que es algo muy habitual. Ahora bien, sí que es una noticia que yo creo que se ha utilizado y la vamos a utilizar para dar pie a la conversación sobre si Leclerc en algún momento debería abandonar Ferrari para luchar por el sueño de ser campeón del mundo. Porque sí que es cierto que van pasando los años y Ferrari no está siendo capaz de dar un coche consistente a lo largo de un año para luchar por el Mundial de Pilotos. Sí que 2022 estuvieron cerca, pero el rendimiento del coche, el desarrollo del coche fue hacia abajo. 2000, bueno, ya está, realmente era pre-efecto suelo, hubo aquel año con el motor, pero tampoco se acabó luchando por el Mundial hasta más allá de la segunda mitad de la carrera, de la temporada. Entonces, lo que decía, van pasando los años para un piloto que creo que es material de campeón del mundo y que si este año, por ejemplo, estuviera pilotando un McLaren, yo creo que no habría Mundial. Tanto si fuese compañero de Piastri o de Norris, soy así de claro. Yo creo que no habría Mundial, luego habría que verlo. Entonces, no sé, creo que es una conversación de bar interesante. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que Leclerc, yo creo que por norma general siempre se ha posicionado como el segundo mejor piloto de toda la parrilla, por detrás de Max Verstappen, obviamente, pero por el simple ¿Y de hecho Alonso? sí, pero por el simple hecho de que no le hemos visto probablemente enfrentarse a las mismas situaciones a las que se ha enfrentado Max Verstappen. Pero siempre que se le ha dado un coche mínimamente competitivo, Leclerc ha obtenido un buen resultado y por norma general lo lleva al 110%. Entonces, estoy muy de acuerdo con eso y que si estuviese en McLaren muy tranquilamente ya habría, no lo habría ganado, pero tendría muy a favor el Mundial de Pilotos y lo terminaría ganando él, obviamente. Aún así, si te soy sincero, aunque sea material de campeón, dudo mucho, de verdad dudo mucho, que cambie de equipo. Nunca. Ferrari ha sido el sueño, es el sueño de cualquier piloto, al igual que también ganar en esa escudería. Y tampoco es que me digas
que Ferrari ha pasado por una época como lo ha hecho McLaren, donde realmente eran el peor equipo de todos. Sí que es cierto que tuvimos esa temporada donde diría que terminaron quintos. 2020. Sí. Pero independientemente de esto, tampoco han estado tan lejos. De hecho, ahora mismo están luchando por la segunda posición en el Mundial de Constructores. Entonces, yo no creo ni que él pierda la esperanza, ni que tampoco cambie de equipo. Yo creo que Leclerc siempre lo vamos a ver en Ferrari. Yo también entiendo esta noticia, aparte de para tener esta conversación que estamos teniendo, Sí, para dar una especie de toque de atención que creo que no va a tener mucho resultado a Ferrari o darle un coche o le dais un coche ganador o se irá, ¿eh? Pero me refiero, Ferrari quiere darle un coche ganador o yo quiero creer que la intención de Ferrari siempre ha sido darle un coche ganador. El problema de Ferrari desde hace ya bastantes años es cómo se gestionan las cosas de forma tan cortoplacista, sí. no ya por defender a Vasser o defender a Binotto, de cómo enseguida la que en un año no se consigue algo ya se desecha y se centra en el año siguiente y si no funciona pues se desecha y ese cortoplacismo que sí, como has dicho tú, no les ha hecho nunca estar tan abajo como McLaren, pero tampoco les ha hecho brillar y siempre se les ha colado algún equipo por delante y al final van sumando los años y el último mundial que ganó Ferrari lo perdió McLaren. Entonces, en 2007 me refiero, con el mundial de pilotos de Raikkonen. Entonces, no lo sé. Si tuviera que decir algo diría que no se va a ir, como has dicho tú. Más allá de que esto claramente es un rumor. Pero si tuviera que decir algo a largo plazo, yo no me cuesta imaginarme a Leclerc fuera de Ferrari, pero también me costaba imaginarme a Hamilton fuera de Mercedes. Yeah. Sí, pero yo creo que Ferrari es uno de esos equipos que si te ofrecen la oportunidad te vas. Que esto lo hemos hablado siempre. Pero bueno, en fin. Y hay otro tema, ¿vale? Que, bueno, es sencillamente que ha pasado por redes, que es pues que el perro de Hamilton ha muerto, Roscoe. Era el otro, tenía un bulldog antes, que también, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, pero este era el otro y nada, ha fallecido. Y obviamente pues esto me imagino que afectará también el rendimiento de Hamilton, no puede llegar a afectarle este fin de semana. De esto, aparte de lo unido que ha estado todo el fandom de la Fórmula 1 Sí. respecto a este tema, se vio a Max Verstappen ir a visitarle. Que digo, es bonito ver también que a veces los fans, ¿no? Nos radicalizamos más en favor o en contra de un piloto y luego ves que ellos fuera de pista entierran mucho las cosas. Por ejemplo, esto Verstappen creo que lo hace mucho. Y después de 2021, que ya han pasado muchos años, ver esta imagen yo creo que es bonito. Y estoy seguro de que con Russell, por mucho que ahora haya tan mal rollo y todo lo que tú digas, en 2 años, 3 años, veríamos imágenes de ellos fuera de pista totalmente normal. Entonces, bueno, eso. Sí, sí. Pero bueno, con eso cerramos ya el capítulo Ferrari para irnos al que históricamente tendría que ser el cuarto equipo de esta carrera de Singapur, que es Red Bull. Y de Red Bull, lo principal que tenemos que hablar es Max Verstappen, que da igual donde lo pongas, siempre gana. Y estoy hablando de la actuación que tuvo este último fin de semana en la carrera de resistencia con el Ferrari. No sé, es sencillamente tremendo de ver cómo este hombre hace lo que hace. Ha sido gracioso ver a las redes sociales de Ferrari estos días celebrando la victoria de Verstappen con un Ferrari que decías, ostras, igual que nosotros enseñábamos la medalla de Monza, ¿no? Exacto. Pues el Ferrari campeón este año ha sido el de Verstappen también, no Sí, el de sí. Leclerc y Hamilton. Pero bueno, hablando de este GP por esto, ¿cómo los ves? ¿Crees realmente que puede haber algún cambio o directamente los podemos esperar como cuarto equipo, como decía? Yo soy bastante más optimista con Red Bull, aunque probablemente me equivoqué porque
es puramente subjetivo todo lo que voy a decir. Pero es cierto, ha sido el circuito kriptonita de los coches de Red Bull en general, por el concepto con el que los diseñan, pero sobre todo en esta era efecto suelo, todo el mundo destaca, ¿no? Cuando en 2023, ese año de dominio absoluto, el único circuito en el que Max Verstappen y Checo Pérez se llevaron la victoria, en definitiva, que el equipo Red Bull se llevó la victoria, fue aquí en Singapur, un circuito en el que sufrieron. En 2022 sí que se la llevaron, que hay gente que eso se le olvida también. Y creo que también es importante recordar, uno, todas las actualizaciones que han estado haciendo estas dos últimas carreras, que es cierto, eran Monza y eran Bakú, circuitos muy diferentes, pero yo creo que es significativo que el coche ha dado un paso adelante y el propio Laurent Mekies lo señalaba, que han mejorado mucho el coche desde Hungría y que sin duda no van a tener una sensación o no van a sufrir tanto como sufrieron en Hungría, que es un circuito también de alta carga aerodinámica, bastante distinto a Singapur, pero me refiero a nivel de la carga aerodinámica del monoplaza, donde sufrieron tanto con el balance del coche. Entonces, ellos mismos confirman el salto adelante. Y de hecho, si te vas a la comparativa ya un poco más, bueno, cogida con pinzas, con Bakú, en el segundo sector, que es un sector muy revirado, Sí. Verstappen era el más rápido. ¿Por qué digo cogida con pinzas? Porque el coche va muy descargado y va con una configuración muy diferente a la que llevas en Singapur. Entonces, a lo mejor era muy rápido en esas condiciones de configuración para curvas muy parecidas, pero aquí en Singapur vas con mucha más carga y a lo mejor el coche no se comporta igual. De hecho, el año pasado y el anterior, donde más sufría, por ejemplo, Verstappen era en la curva 13, una curva muy lenta antes de entrar a la segunda zona de DRS. No sé si tienes por ahí el Sí, mapa sí, del la circuito, voy si a... no da igual. No, la voy a enseñar, la voy a enseñar. Pues eso, sufría sobre todo mucho para meter el coche, sufría mucho de subviraje en este circuito y eso le condicionaba toda la salida de la curva 13 a la 14, que es con zona de RS, y perdía mucho tiempo en este. Si comparas las vueltas con Norris, sobre todo acaba perdiendo mucho en este tercer sector, en meter el coche en curva. Entonces, dicho todo esto, yo creo que el paso adelante lo han dado y me quedo también con. Sí, se menciona que en 2023 fue el único gran premio donde no ganaron, pero es que el año pasado Verstappen fue segundo aquí. Sí que Piastri, por ritmo de carrera, tendría que haber sido segundo y Verstappen tercero. Y sí que Verstappen terminó a 20 segundos de Norris. Pero es que las distancias no te hacen sumar más puntos. Entonces, que Verstappen sea aquí segundo a 30 segundos del primero, que sea un McLaren, es un segundo puesto. Y le habrá recortado al otro McLaren. Que sea tercero, pues ya es un tercer puesto en un circuito en el que todos le estamos diciendo que va a ser décimo. Que luego puede ser. Entonces, yo lo que voy es que yo soy bastante más positivo con el paso adelante, optimista con el paso adelante que ha dado Red Bull, con el paso adelante que ha dado Verstappen también con las sensaciones del coche, y no le descarto para nada que en clasificación se cuele delante, y aunque el coche no tenga ritmo de carrera más rápido que McLaren, no lo adelanten. Sí. Yo no estoy en las mismas. Bueno, y vamos a cerrar el episodio Red Bull comentando... bueno, digo Red Bull, pero solamente hablo de Max Verstappen. Que de hecho de su noda tendríamos que decir que viene de un GP donde ha puntuado y ha hecho una actuación mínimamente decente. Entonces, a ver si esto se traduce también en este GP de Singapur o lo tenemos otra vez luchando por la 11ª o la 12ª posición. No, lo que quería decir, ¿vale? Es que, uno, hemos tenido declaraciones de Norris, que como siempre... Ya teníamos estas declaraciones, si te acuerdas, el año pasado, cuando se le estaba diciendo lo de batallar con Verstappen y que Verstappen pues había tenido toda esta ventaja al principio y que no sé qué, no sé cuántos. Pues bueno, tenemos otros, ¿no? Que básicamente opinaba sobre la victoria de Max en Notchville, y diré que lo estoy pronunciando mínimamente bien, que si estuviera Max luchando por un mundial y estuviese haciendo este tipo de cosas, que no quedaría tan bien, ¿no? Y que vive en una situación un poquito más fácil de lo que viven Oscar y él. Que en parte es verdad, es decir, es verdad la parte de que está en un momento más sencillo o dulce, en el sentido de que está como el underdog, que esto también hemos visto a un Norris que cuando le tocaba hacer de underdog lo hacía bien, ¿vale? Lo que no sabe hacer es liderar y luchar por ser el primero, pero lo que sí que se le daba bien, si te acuerdas, era ser segundo, básicamente. Ir de tapado. Exacto. Sí que es cierto pues que vive a lo mejor una situación un poquito más dulce en ese sentido, pero yo no sé si le prohibirían hacerlo, realmente, teniendo en cuenta ahora las cosas como están.
Dos cosas. Sí, Verstappen, yo creo que está tranquilo porque él no puede ganar el Mundial. McLaren lo tiene que perder. Sí. Si te miras la comparativa de lo que tienen que ir haciendo cada uno, Verstappen necesita resultados prácticamente perfectos, que aun con todo, aunque para mí consiga un tercer puesto aquí en Singapur, sigo sin descartarle porque yo creo que un tercer puesto en Singapur entra dentro de lo esperable y es un buen resultado, porque matemáticamente se puede seguir sumando. Lo que sería doloroso es que perdiera más puntos, porque entonces ya sí que se complica muchísimo más, dentro de que ya es prácticamente imposible. Pero a lo que voy es que yo creo que Verstappen tiene la tranquilidad de que él no tiene que ganar el Mundial, lo tiene que perder Norris y Piastri. Entonces sí, en ese sentido está más tranquilo que Oscar, que Piastri y Norris. De todas formas, eh, aunque se estuviera ganando el Mundial, lo hubiese ganado el fin de semana pasado. Y no creo que la presión a Verstappen le afecte de la misma forma que le afecta a Norris. Creo que eso lo hemos visto en los últimos años, hablan por sí solos. Y si Red Bull le dejaría o no, yo creo que sí, porque de hecho estoy bastante seguro, lo dije en su momento cuando se renovó a Verstappen, que la renovación de Verstappen con Red Bull no pasaba únicamente por la Fórmula 1 y pasaba porque le permitieran todas estas aventuras y que luego, más adelante, una vez se terminara la Fórmula 1, hubiese una colaboración o que fuesen de la mano todavía en todas estas distintas categorías de alguna forma. Y creo que el hecho de que Verstappen haya corrido este fin de semana ahí entra dentro de todo esto y aunque Verstappen estuviese jugándose el Mundial, seguiría ahí. Porque cuando decían que se pasaba hasta las 3 de la mañana corriendo en el simulador, corriendo en iRacing, compitiendo en iRacing. Y luego ganó en Imola. Y sí que Helmut Marko dijo como, bueno, habrá que hablar. Verstappen ha seguido haciéndolo y ha seguido ganando. Sí, sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, pues con esto dejamos el top 4 equipos y nos movemos un poco por debajo de la tabla para hablar de Williams. Un Williams que viene muy fuerte, o por lo menos Sainz, ¿vale? De este último GP de Bakú. Albon no tuvo tanta suerte, cosa que es raro, porque en esta temporada normalmente se da la situación contraria. Y la verdad es que en este circuito no van a presentar seguramente tanta fortaleza, pero no van a ir tampoco mal, ¿no? Yo creo que no, yo creo que no. Al final Williams está sufriendo lo hemos dicho muchas veces, bueno, lo dijo James Bowles, no es que los otros, que sufrían sobre todo en curvas de largo, curvas largas de alta velocidad, o velocidad media y alta, como por ejemplo o próximamente en Qatar. Por el comportamiento del monoplaza, pues ahí es donde sufren una pérdida de rendimiento que sí que les hace perder mucho tiempo por vuelta. Singapur no es como Bakú en cuanto a configuración y tipo de trazado, pero Singapur no presenta todos estos puntos negativos que afectan tanto al Williams. Entonces yo no creo que vayan a tener un fin de semana malo de base, no es un fin de semana que esté señalado en rojo, me refiero, en su calendario, pero creo que no es un fin de semana que les haga estar un pie por delante de toda esta zona media que está tan compactada. Entonces ahora mismo yo lo que espero es que tengan un fin de semana en el que potencialmente pueden liderar esta zona media, pero no tan claramente. Y volvemos a una de estas clasificaciones donde tienen que cuadrarse todo a nivel de gestión de neumáticos, temperatura de los neumáticos, que la vuelta sea perfecta para que el monoplaza cuadre y la vuelta y potencialmente puedan estar ahí. Sí. Pero eso, estarán en este meollo tan compactado en el que pues cometes un error, no pasas a Q2 y ya te complicas toda la carrera el fin de semana fuera. O de repente tienes la vuelta buena, terminas en Q3, sales P9 y mantienes esa P9 y es un fin de semana bueno. Yo creo que van a estar ahí. Lo otro es a nivel de refrigeración, que es un punto donde han estado sufriendo todo este año del motor. Sí que hicieron una actualización de la parte de los pontones, de la entrada de aire, y desde entonces no se ha vuelto a hablar mucho del tema. Pero vamos a ver si este fin de semana algunos de los ingenieros o James Bowles o los pilotos vuelven a poner el tema sobre la mesa sobre la refrigeración del motor. Sí. Bueno, pues a ver qué tal va Williams. Yo, una de mis predicciones de este fin de semana gira alrededor de este equipo. Pero bueno, Sí. ya Quiero decir dos cosas de Williams que no son de este fin de semana concreto. Una, me sigue gustando mucho cómo gestiona las redes sociales el equipo. Sí. A nivel James Bowles dando declaraciones post carrera, entrevistas a los pilotos post carrera hablando de detalles. También, evidentemente, se comentó mucho el viaje en furgoneta
que tuvieron que hacer Sainz y Leclerc porque el avión no pudo aterrizar. Y bueno, no pudo aterrizar en Niza, ¿era? Sí, Y bueno, hay una entrevista ahí delante de todo el equipo de Williams donde cuenta la anécdota y cómo fue Leclerc el que no quiso arriesgarse a aterrizar y luego hubo mal rollito, entre comillas, en tono cómico. Y lo otro, que me parece muy guay, que esto ya lo digo para al que haya aguantado hasta aquí, le voy a recomendar, si le interesa el tema de así más ingeniería de la Fórmula 1, Williams ha hecho un vídeo, está en su canal de YouTube, que es muy fácil de encontrar, buscas el canal de YouTube de Atlassian Williams Racing F1, creo que se llama, y han hecho un vídeo sobre su túnel de viento, hace un par de días. Y está muy bien porque tienes imágenes del túnel de viento, te explican unos cuantos trabajadores qué hacen exactamente, los diferentes elementos que tienen, y además es el túnel de viento que se utiliza para las imágenes de la peli de Fórmula 1. Anda. Y está guay, se meten dentro y eso, te van explicando pues cómo recogen las imágenes, cómo recogen los datos, cómo funciona el túnel de viento, en qué año lo construyeron y un poco algunas cosas básicas que creo que son muy interesantes. Y esto lo sumo también a este mensaje del principio de me gusta mucho cómo desde que ha entrado James Bowles creo que se están gestionando las cosas en Williams de una forma mucho más transparente y más cercana al aficionado de la Fórmula 1 y del equipo Williams. Sí, sí. De hecho, yo estaba planteándome comprarme una camiseta de Un túnel de Williams. viento. Sí, exacto. No, pero por el hecho de que, bueno, de la misma manera que también lo hizo McLaren en su momento, que dedicó muchísimo esfuerzo en intentar calar al público y eso, pues encariñarse con él. Williams está haciendo esto y yo creo que también, tal como dices, está haciéndolo muy bien. La imagen que dan ambos pilotos es muy buena. Yo creo que Bowles tiene que ser, junto con Toto, el team leader más famoso de todo el grid, incluso más que va a ser, a mi parecer. Por lo menos a nivel de contexto general, ¿eh? No estoy hablando ya de específicamente gente que está dentro del mundo de la Fórmula 1, sino que a nivel genérico, yo creo incluso que Bowles está, por el meme, básicamente, ya casi, está generando pues esa sensación de Caliu que decimos aquí en Cataluña. Pero bueno, avanzamos y nos vamos a Racing Bulls. Veréis que esta sección, a excepción obviamente de Aston Martin, que aquí ya siempre se le dedica un poco más de tiempo, vamos a pasarlo bastante rápida porque hay pocas novedades al respecto. De Racing Bulls, Hadjar, poca cosa tenemos, más allá de que yo creo que tiene que tener los cojones por corbata pensando que se va a tener que ir a Red Bull el año que viene, pero este es otro tema. El otro es que hemos tenido unas declaraciones de Lawson, ¿no? Sí, Lawson ha hablado un poco de lo que ha sido esta temporada y tampoco vamos a leer las declaraciones porque no las he apuntado. Me he hecho aquí el resumen. No le importa a nadie. No, porque no me las he apuntado, me apunto las notas yo No sé. de la sustancia de lo que dice el piloto. Y el resumen hablaba de cómo había enfocado su carrera para llegar a la Fórmula 1 y que su objetivo había sido siempre llegar a Racing Bulls y que después del ascenso a Red Bull y que estuvo solo 2 carreras, no tuvo prácticamente tiempo para adaptarse y enseguida se le relegó de nuevo a Racing Bulls y luego se le puso ya muy en duda. No solo el aficionado, sino creo que el propio equipo. Internamente, vete a saber las conversaciones que debieron haber. Lawson ha dejado caer en sus declaraciones que él no se sentía ya piloto de Red Bull, sino era piloto de Fórmula 1. Y que había perdido en su momento ese afán por ser rápido en pos a ser piloto de Racing Bull. Y que se ha dado cuenta de que él es un piloto que es un piloto de Fórmula 1. Que suena como muy tonto, pero creo que es un tema más de enfoque. ¿Y qué se lee de todo esto? Que Lawson, igual que hablábamos de que la gente de Leclerc que estaba hablando con McLaren, etcétera, etcétera, Lawson está echando currículums. Sí. Bueno, Lawson ha visto cómo funciona el equipo y ha dicho, bueno, vamos a empezar a mover fichas. Bueno, la verdad es que ha sabido recuperarse muy bien, porque yo creo ya que después de, no sé cuántos GPs llevará ya, pero mínimo 5 o 6 teniendo buenos resultados, yo creo que ya ha girado un poco la tortilla de cómo estaba o de la reputación que se había ganado a raíz
de estos primeros GPs, que ole él por recuperarse, y sorprendido estoy de que Racing Bulls le haya dejado. Porque yo después de los primeros, ponle 3-4 GPs con Racing Bulls que tampoco salieron bien, yo estaba ya por decir, es que le saca. Lo que pasa es que me imagino que la imagen que hubiesen generado sería tan mala que dijeron, bueno, da igual. Pero no, se ha recuperado muy bien. Y por lo menos ahora, si te soy sincero, no sé dónde podría ir, pero por lo menos sí que se ha construido un currículum que le permite, pues, entre equipos de media tabla, poder ser una opción. Si saliese lo siento. No sé hasta qué punto la figura de Loren Mekis ha podido jugar un papel importante en todo esto. Lo digo porque por este paso adelante que hemos visto en Tsunoda, que seguro que no viene solo por Loren Mekis, sino porque han encontrado una dirección de desarrollo en la que el RB21 está siendo un coche con una ventana más operativa más amplia y más cómoda, no solo para Verstappen, sino tal vez para Yuki Tsunoda. Pero sí que es cierto que se habla mucho de que también el paso adelante que ha dado Yuki Tsunoda es la tranquilidad con la que ha recibido el cambio o el tener a Loren Mekis como jefe de equipo, el que fue su jefe de equipo en Racing Bulls. Entonces, Lawson precisamente pasó de Red Bull a Racing Bulls y tuvo de jefe de equipo también a Loren Mekis, y no sé hasta qué punto estas primeras 10 carreras o así en las que fue su jefe de equipo de nuevo han podido jugar un papel importante para que Liam Lawson se repusiera, se recuperara mentalmente, pero como has dicho tú, creo que vivió una situación muy complicada. Que te suban al primer equipo, tengas ahí las esperanzas y el reto de ser el segundo piloto de Max Verstappen. Sobre todo, que también aquí creo que él mismo se envenenó un poco la manzana cuando el año pasado daba ciertas declaraciones no muy a favor de Checo Pérez, que todos decíamos, no te estás ayudando nada. De hecho, en Drive to Survive hay un capítulo que es bastante, que dejó muy mal a Lawson 2 carreras después este año cuando le bajaron del asiento. Cuando decía que ves al otro piloto de Red Bull y piensas que tú podrías hacerlo mejor. Sí, y justo cuando tú eres el segundo piloto de Red Bull, lo haces de lo peor prácticamente, porque no se podía ir más atrás ya. Es que ha habido un peor piloto en la historia de Red Bull en esa escudería. No sé, por duración de tiempo no lo sé. Claro, ese es el punto, quiere decir. Sí, hubo uno, ay, no me acuerdo el nombre, pero sí. Vale. Hubo uno que estuvo una carrera, creo, pero fue como un reemplazo, pero es que no me acuerdo. Es eso, son 2 carreras con un sprint y muy malos resultados en ambas. Entonces, bueno, da igual. Sea como sea, ojalá haya sido eso y ahora Tsunoda tenga un entorno pues mucho más tranquilo donde poder desarrollarse y acabar de mostrar también su talento, que yo creo que ha quedado completamente opacado desde que está en Red Bull. Y a ver si hay suerte y Lawson pues puede hacerse un hueco, ya sea quedándose en Racing Bulls por lo menos alguna temporada más o moviéndose a otra escudería. Que no sé dónde, también. Es lo que no sé qué equipo. Antes bueno. que yo... Es decir, por mucho que tengas un buen currículum, si no hay asiento, no hay asiento. Y realmente ahora, a excepción de el asiento que todos conocemos, que de hecho es de un equipo que viene ahora, tampoco te diría que hay ninguna situación. Bueno, a lo mejor con Alpine. Audi Hülkenberg estaba pensando. Sí, pero Hülkenberg. Y Alpine. Hulkenberg no lo van a echar. No tiene bueno, pero Hülkenberg se retirará algún día. Sí, pero, hombre, fichó por Audi por algo. Lo digo como algo más inmediato. Es decir, como algo de decir. Me muevo el año que viene. Es decir, más allá del segundo asiento de Alpine, que ese sí que no está nada asegurado, yo creo que todos los otros están bastante consolidados. Pero bueno, ya lo veremos. Dicho esto, Guille, llegó tu momento. Aston Martin, ¿qué nos traes? Tampoco tengo mucha cosa que decir de Aston Martin. Siento romper tus sueños porque sé que te encanta oírme hablar durante 37 minutos. 15 minutacos solamente para hablar de 2 temas. No. Realmente una de las noticias ha sido un nuevo fichaje del equipo Aston Martin, un robo de talento, digamos. Estamos hablando del ingeniero Nick Roberts, que era ingeniero de estrategia senior del equipo Red Bull desde hace unos años. Pues formará parte de la plantilla de Aston Martin para el año que viene. Que, bueno, no deja de ser una pieza más a todo este gran mecanismo de engranajes que está montando Aston Martin, pero como siempre decimos, al final todo esto tiene que cuadrar y tiene que funcionar, no simplemente ir juntando
no es cuestión de tener un ajedrez repleto de reinas, sino saber jugar al ajedrez. Entonces, bueno, fichaje interesante, pero no podemos hacer muchas más valoraciones de todo esto ni especular sobre que esto para el año que viene garantiza algo. Pero yo creo que aquí ha jugado un papel importante también el movimiento de Niwi. No sé hasta qué punto ha podido tener alguna influencia, que seguramente la tiene porque al final trabajar con Adrian Newey, más allá de que hayan sido compañeros en Red Bull, es un reclamo, ¿no? Para el talento y para el talento joven también va a querer moverse a Aston Martin. Entonces quitando todo esto fuera Gran Premio, en cuanto a este fin de semana, pues no deja de ser un fin de semana en el que hay altas expectativas por lo que puede suceder en Singapur. Era uno de estos circuitos que Fernando Alonso señaló hace unos cuantos grandes premios. Cuando habló de los grandes premios en los que sufrirían y señaló Monza, Bakú y señaló Las Vegas, también dijo que irían bien o que esperaban ir bien en un circuito como Singapur, un circuito de alta carga aerodinámica, un poco comparándolo también con las sensaciones que dejaron en Hungría, un poco comparándolo también con las buenas sensaciones que dejaron en Mónaco, donde parece ser que al montar a la trasera de mucha más carga aerodinámica y buscar esta configuración de más alta carga aerodinámica, pese a subir la altura del coche, en Mónaco fueron bien. Bueno, Alonso consigue meter el coche en Q3. También Singapur al final es un circuito urbano donde el piloto puede acabar marcando la diferencia y en esta zona media tan compactada puede ser un factor diferencial para que veamos a Aston Martin metiéndose en Q3. Y poco más, que realmente no puedo decir mucho más. De Lance Stroll, la verdad es que no solemos hablar mucho de Lance Stroll. A lo mejor es fin de semana para que haga una de las suyas y consiga un P4. ¿Se viene predicción tuya? No. Pero tengo que decir también, no nos vengamos tan arriba, calma, porque luego también las expectativas eran altas en Zandvoort y acabó siendo un fin de semana complicado. Yo creo que no hay expectativas, Guille. Ya lo sé ya. Yo veo la Fórmula 1 por pasármelo bien, ¿no? Ya no espero mucho más. Y a veces ni eso. Sí. Pero bueno. Y ahora ya nos quedan los últimos 3 equipos. De Stake, comentar que seguimos en la línea de los últimos GPs. Hülkenberg de vacaciones. Y Bortoleto, pues que se está sacando las carreras y está tirando el equipo para adelante, aunque sea de puntito a puntito. Si es que lo consigue, ¿vale? Pero por lo menos acercándose a la zona de puntos. Así que muy bien en ese sentido. No sé si quieres comentar alguna cosa más. No, bueno, sí, añadir esto, que creo que sí. El debate de estas semanas... No, es que quiero decir, el debate de esta semana ha sido el gran rendimiento que está teniendo Bortoleto en las últimas carreras y la desaparición que ha tenido Hülkenberg desde el Gran Premio de Silverstone, y luego unas declaraciones de Jonathan Wedley que me han hecho gracia, hablando de Bortoleto, para un poco quitar hierro al asunto sobre que si Hülkenberg, el retiro de Hülkenberg y que si Bortoleto le está pasando por encima. Le ha querido quitar importancia diciendo que están muy contentos con sus 2 pilotos y también aplaudiendo y dando ánimos a Bortoleto. Lo comparaba también con la velocidad de Verstappen, aunque bueno, a Bortoleto todavía le queda mucho por aprender. Chill. Pero también decía que Bortoleto es un piloto muy maduro para su edad. Y es una frase que me ha hecho gracia. Ya está, solo era esto. Sí. Vale, pues con eso cerramos capítulo Stake y nos vamos a Haas, que de Haas destacar la dislexia. Descatar, he dicho. Destacar que tenemos a un expiloto de Haas o hemos tenido un expiloto de Haas estas semanas con el equipo. Sí, hubo más test de Pirelli, que tampoco los vamos comentando todos porque Pirelli va haciendo test con los equipos en distintos grandes premios. Hubo un test en Mugello donde Grosjean pudo subirse de nuevo al volante de un Haas y fue un poco despedida, ¿no? Porque después del incidente que tuvo en 2020 no pudo volver a pilotar por las lesiones en las manos y no tuvo una despedida formal, digamos. ¿2020 Entonces, fue? Sí. ¿Cuánto tiempo? Sí, eres viejo, Jordi. Y al final estos test han servido un poco eso, de que tenga un momento de despedida, salieron todos los ingenieros de los equipos, bueno, se puede ver los vídeos en el canal de Fórmula 1,
en las redes sociales de Fórmula 1 como aplaudiendo todos, como salían los ingenieros a aplaudir a Grosjean por este momento, y también pudo utilizar por fin el casco que había diseñado su hija, especial para su última carrera, que no la pudo celebrar como he dicho, y entonces lo ha montado aquí y ha sido un cierre bonito a esta historia. ¿Sabes qué pasa? Que con la vuelta de Magnussen es como que olvidé Nunca cierras completamente. puertas. Olvidé completamente Ah, que Schumacher y Mazepin pasaron por allí. ¿Sabes? allá. Ya, Pero ya, bueno, ya. da igual. Habría que hacer un vídeo de grandes pilotos olvidados Efectivamente. de la Fórmula 1. Entre ellos Giovinazzi liderando más vueltas en Singapur que Max Verstappen, que es un dato que no he mencionado antes. Y que es increíble. Pero bueno. Y acabamos ya con Alpine, que de Alpine, francamente, yo no tengo absolutamente nada que comentar. Tú, no sé si quieres decir alguna cosa. De Alpine quiero decir que después de dos grandes premios de muy baja carga aerodinámica, circuitos de motor, aquí Alpine vuelve a un circuito en el que tal vez no esté tan descolgado como ha estado en las últimas carreras, que fue muy duro leer un artículo de Autoracer hace unos días donde hacía un resumen un poco de las sensaciones de cada equipo actualmente en los últimos grandes premios, y destacaba la consistencia de Alpine por ser último. Y digo, ostras, Sí, qué sí. duro, pero al final es la realidad del equipo actualmente. Desecharon este año muy pronto, lo dijo el propio Briatore, y les han dado una patata con ruedas a los dos pilotos las últimas carreras, pero es que es lo que hay. Han dejado de desarrollar el coche y el coche tiene muchos problemas que no se van a solventar. Dentro de todo esto, Singapur no es un circuito motor, donde el motor Renault les deje atrás, y aerodinámicamente sí que han estado sufriendo mucho con el balance en algunas carreras, pero las sensaciones no han sido tan malas. Y puede que veamos a un Gasly o tal vez Colapinto volver a meterse en Q2. Q3 ya, bueno, quién sabe. Lo único creo que aquí que hay que evaluar de este equipo es si Colapinto sigue con estas sensaciones buenas de las últimas carreras, porque pese a que no ha conseguido sumar puntos, también porque creo que justo cuando él cogió el Alpine empezó a ser peor coche cada vez, Sí. y cuando él ha conseguido, y bueno, que en sus primeras carreras también fueron complicadas para él, pero cuando él ha conseguido rendir bien, el coche no ha sido tampoco muy competitivo. Pero creo que lleva unas últimas carreras bastante cerca de Gasly. En Bakú tal vez podría haber terminado adelante si no hubiese tenido ese problema con Albon. Y vamos a ver este fin de semana si sigue. Así que creo que es importante para mantener el asiento, este segundo asiento que no está muy claro todavía para quién va a ser el año que viene. No hay nada confirmado. Efectivamente. Y con esto dejamos ya el repaso de los equipos para irnos a la parte más interesante de este previo, que es el tema de las predicciones. Empezando por la de los factos, que tenemos que borrar. Y... Uy, Sí, no pasa nada. Y yo voy a lanzar mi primero, que es lo que he dicho antes, que está relacionado con Williams, y es que Sainz va a volver a ganar a Albon en esta carrera. perdón, le estoy liando. No pasa Vale. nada. Vale. Yo voy con un Alonso Q3. Vale. Cortita y al pie esta. Hulkenberg, mejor resultado que Bortoleto. Ostras. Venga, yo le digo Lawson delante de Hadjar. Y dos safety cars en carrera. Yo, Y una bandera roja en clasificación. vale, yo iba a decir 2 banderas rojas en carrera. Vale, pues dejo la tuya. Mucho rookie, ¿no? Sí. Vale, y ahora la parte que realmente importa, ¿vale? Esto es sencillamente pues para hacernos un poco de graciosete. La competición de predicciones de posición de carrera, donde estamos a 5 puntos de diferencia encarando estas últimas carreras y todo puede pasar. Aquí sí que hay emoción, no como en el Mundial de Pilotos. Sí, porque recordemos que el que pierde A ver.
se va del canal. Es verdad. No va a pasar eso, ¿vale? Quiero perder yo y el año que viene abrir yo con un bigote. Y con acento Estaría bien. francés o alguna cosa. Alguna alguna cosa cosa. así. William. Será una referencia que solo entenderán 3 o 4 porque nadie se traga estas chapas de hora y pico. Pero venga, a lo mejor me dejo ganar, ¿eh? Estoy justificando ya mi derrota. Bueno, venga, va. Empezaremos por el P10. Y yo creo que P10 va a ser Nico Hülkenberg. Vale. P10 Hulkenberg. Yo voy a tirar de Alonso. ¿Vale? No, voy a tirar de Antonelli. Va. Alonso P6. Vale. Mi P5 va a ser Leclerc. Seguimos con esta norma de que no se pueden repetir, ¿no? ¿Lo querías tú? No, da igual. Escoge tú el P4. Haz P5 y P4. Bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Que va a quedar como el otro día. Mi P4 Leclerc y mi P5 Russell. Mi P4 no es Russell. No. No. Yuki Tsunoda. No, Verstappen. Vale. Y mi P3 va a ser Russell. Sí, yo también iba a hacer eso, pero es que quiero jugar la carta de Verstappen gana el mundial. Puede luchar por el mundial. Escoge tu. Te dejo escoger P2, P1 primero y después lo digo yo. Y no se puede repetir. Va, es que lo fácil sería poner Norris Piastri. O Piastri Norris. Pero como quiero que me ganes. No empieces. No, venga, pues poco Norris Piastri Verstappen. Vale. Pues yo pongo Piastri Norris y Russell, que ya está aquí. Yo creo que va a ser de Norris, pero bueno. De hecho, en la pole, que me toca a mí, voy a poner a Norris. Cabrón. No me gusta esta norma. Voy a poner a Piastri yo, pero vamos. Bueno, no, si quieres te dejo Vale. repetir. Si, No, da igual. Si lloras, pues lo que... Y Driver of the Day. Voy a poner Norris. Vale. Y yo voy a poner... ¿Quién pongo? Porque si el resultado es este, no va a ser nadie de los que está aquí. Venga, va. Se viene a remontar algún piloto. Que sería tremendo de ver. Y voy a poner... Voy a poner Alonso. Alonso, venga. Alonso. Digo, porque Haas aquí seguro que se va a hacer la del overcut de 77 vueltas con neumático blando. Sí. Lo veo viable, tranquilamente. Vale, pues así queda la apuesta. Y con esto ya nos vamos a despedir. No sé si quieres comentar alguna cosa más, Guille. Creo que ya he comentado muchas cosas. ¿Te ha quedado a gusto? Siempre puedo comentar más, ya lo sabes, pero bueno. Quiero dejarte ir a dormir. Sí, por favor. En fin, con esto lo vamos a dejar. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Esperamos que hayáis disfrutado del vídeo. Y nos vemos para el post de la carrera de Singapur. Ya veremos si el domingo o el lunes. Y recordad que si este vídeo llega a 30 likes, es verdad. Jordi va a correr un medio maratón en Spa-Francorchamps. Jordi, y tú también. Obviamente. Yo te grabo. Ahí. Sí, exacto. Corriendo, yo seré el cámara, el que graba. Subiendo Rush, exacto, efectivamente. Dicho esto, que vaya muy bien y muchas gracias. Chao. Chao.